Romanos tomo 1 capítulo 11. En cuanto a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David, según la carne, y declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre. Romanos 1, 3-5. Seguimos considerando el versículo 5, porque hay otras cosas que debemos decir sobre este interesante e importante pasaje, y el apóstol seguramente quiere que lo destaquemos. Utiliza esta frase, la obediencia de la fe, deliberadamente, para destacar otra cosa, una característica esencial del Evangelio, que es que nos habla de la justicia de Dios que es por la fe. Ahora bien, ese va a ser, como veremos, un tema principal en esta epístola en particular. Es algo que el apóstol enfatiza en todas partes. La buena noticia es que estamos reconciliados con Dios, estamos justificados a los ojos de Dios, no sobre la base de ninguna obra que hayamos hecho, sino por la fe. Ese es el mensaje. Llega a él específicamente en los versículos 16 y 17, donde dice, «No me avergüenzo del Evangelio de Cristo». ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primero y también al griego, porque en este Evangelio, se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ese es el mensaje peculiar del Evangelio. Ya no debemos pensar en términos de obras. En los primeros capítulos de esta epístola va a discutir largamente sobre eso. Todo el secreto aquí es que es por la fe, la obediencia de la fe, frente a cualquier pensamiento de salvación en términos de nuestras propias obras o nuestra propia justicia. De nuevo, porque esto es muy importante, continúa, lo enfatiza en el tercer capítulo, versículos 21 y 22. Pero ahora, dice, habiendo mostrado que por las obras de la ley ninguna carne puede ser justificada a los ojos de Dios, se manifiesta la justicia de Dios sin la ley, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Ahí está, seguramente, el gran asunto que se enfatiza a lo largo de esta epístola, especialmente en estos primeros capítulos, por lo que el apóstol aquí, en esta introducción general, lo introduce como tema. No dice que ha sido enviado para llamar a la gente simplemente para que acepte el Evangelio. Lo plantea deliberadamente como la obediencia de la fe, no la obediencia de las obras, la obediencia de la fe, ahora. Y, por lo tanto, es vital que pongamos de relieve todo su énfasis. Y al mismo tiempo debemos enfatizar la palabra, obediencia, las dos deben tomarse siempre juntas, la obediencia de la fe. Ahora nos interesa enfatizar la palabra obediencia de esta manera, que creer el Evangelio no es meramente un asunto intelectual. Incluye el intelecto, pero obedecer el Evangelio, la obediencia de la fe, es algo más que simplemente dar una aceptación o un asentimiento intelectuales a la enseñanza del Evangelio. Este es, por tanto, un punto esencial y crucial. Cuando un hombre cree en el Evangelio, es realmente la obediencia de la fe. En otras palabras, incluye un elemento de compromiso, incluye un elemento de sumisión. Aquí hay otro punto que el apóstol hace varias veces en esta única epístola, y que también hace en todas sus otras epístolas. Por ejemplo, tomemos como lo expone en el capítulo 6 de esta epístola, en el versículo R7, que ya hemos considerado en otra conexión. Agradeced a Dios, dice, que hayáis sido siervos del pecado, pero que hayáis obedecido de corazón a la forma de las sanas palabras que se os han entregado. Esa es la forma que tiene el apóstol de describir la conversión de una persona, y de hablarnos de un hombre que llega a creer en el Señor Jesucristo. Dice, fíjense, habéis obedecido de corazón la forma de las sanas palabras que se os han entregado. O de nuevo, permítanme recordarles que en el capítulo 10, versículo lo pone así, con el corazón se cree para la justicia, y con la boca se confiesa para la salvación. Verán, todo el hombre está en ello, porque, el corazón, como se usa allí, y como se usa generalmente en las Escrituras, no solo significa las emociones, significa el centro de la personalidad. Cuando un hombre cree, dice Pablo, cree con toda su personalidad y lo confiesa con la boca. Por eso, digo, que esta palabra, obediencia, pone de manifiesto toda la idea de compromiso y sumisión. En otras palabras, creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo, no es un tipo de creencia que tan a menudo ha hecho estragos en la Iglesia. Esto, sin duda, es un asunto vital que debemos tener siempre en mente. Tomemos el versículo que acabo de citar, porque con el corazón se cree, y con la boca se confiesa para la salvación.
Hubo una terrible herejía en la Iglesia hace unos 170 años llamada la herejía sandemista. No oímos mucho sobre esto hoy, menos uno creemos que solo queda una de las iglesias sandemanianas en este país, aunque una vez hubo un gran movimiento. Enseñaba que todo lo que un hombre tenía que hacer era decir que creía en el Señor Jesucristo y todo estaba bien. No importaba en absoluto si sentía algo. No importaba mucho cómo era su vida, siempre y cuando dijera que creía en el Señor Jesucristo. La confesión se hace con la boca para la salvación. Ese era su gran texto. Eso es algo así como el crevismo, y, como digo, condujo a un terrible problema en la Iglesia. Hubo un famoso predicador bautista llamado Christmas Evans, que había sido muy usado por Dios, pero que se convirtió en víctima de la herejía sandemaniana. Desarrolló una terrible sequedad en su alma, y continuó así durante años, con un ministerio totalmente ineficaz, hasta que de repente se dio cuenta de que la causa de su problema era que su corazón había sido impasible y frío. Decía las cosas correctas, pero no sentía su poder ni su influencia. Su liberación llegó a través de una gran experiencia que se le dio mientras viajaba por un camino cerca de la montaña llamada Kader Idris. De repente, el espíritu bajó de nuevo a su corazón y lo derritió de tal manera que volvió a casa libre de ataduras y fue él, medio de un gran avivamiento en el distrito en el que vivía. Ahora nadie puede ser víctima de la herejía sandemaniana si recuerda esta frase, la obediencia de la fe. Todo el hombre está implicado. Uno no se salva si se limita a decir que cree en el Señor Jesucristo. Debe estar. Tomemos la propia enseñanza de nuestro Señor sobre este tema, en su parábola de los 2 hijos. Dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, se acercó a uno de ellos y le dijo, Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Él respondió y dijo, No lo haré, pero después se arrepintió y se fue. Y llegó al segundo y le dijo lo mismo. Y él respondió y dijo, Voy, Señor, y no fue. ¿Quién de los dos, pregunta nuestro Señor, hizo la voluntad de su Padre? Le dijeron, el primero. Y nuestro Señor les dijo que habían respondido correctamente. Pero fíjense en lo que dice, el primer muchacho, cuando su padre le dijo que fuera a trabajar en la viña, dijo, No lo haré, pero se arrepintió y fue. Y el ir, como veis, es una parte del arrepentimiento, pues si se hubiera limitado a decir, está bien, siento haber dicho que no iría, ahora digo que iré, si se hubiera limitado a decir eso sin ir, no habría hecho la voluntad de su padre, como tampoco lo hizo el segundo muchacho que dijo, Voy, Señor, pero no lo hizo. No, no. La obediencia significa el ir, no solo el arrepentimiento y la pena real, sino el ir y trabajar en la viña. Se arrepintió y fue. Eso es lo que significa creer en el Señor Jesucristo. No significa meramente una declaración de que creemos. No significa meramente una aceptación con el intelecto, o dar asentimiento con el intelecto. Significa una entrega de nosotros mismos, un compromiso de nosotros mismos, la implicación de toda nuestra personalidad. De acuerdo, pues, con la enseñanza del apóstol, no se puede considerar que nadie haya creído realmente en el Evangelio que no se haya arrepentido y convertido, de una vida de pecado a una vida de obediencia a Dios en Jesucristo. Sin duda, creer en el Evangelio no puede significar nada menos que eso. Si digo que creo en el Evangelio, debo estar diciendo que creo que soy un pecador, que estoy bajo la ira de Dios, que estoy condenado al infierno y que no puedo salvarme a mí mismo, pero que Dios ha provisto el camino en Jesucristo, y en el crucificado, y por lo tanto creo. Pero si creo eso, no voy a continuar donde estaba. Debo estar arrepentido de mi pecado, que ha hecho necesaria la venida del Hijo de Dios al mundo, y su terrible muerte en la cruz. Debo tener dolor por el pecado, pues, ¿para qué voy a él si no soy consciente de mi pecado? Y, habiendo hecho todo eso, me alejo de mi pecado, no quiero pertenecer más al mundo y a su pecado. Quiero pertenecer a él y complacer a aquel que ha hecho tanto por mí. Me entrego a él. Como hemos visto, usted no puede creer en el Señor Jesucristo en absoluto a menos que crea en él como su Señor así como su Salvador. Pero usted ve cómo a menudo la gente parece estar enseñando realmente una especie de crecepelo, diciendo que se puede ser cristiano sin arrepentirse, que eso vendrá después. Pero, ¿qué ha creído usted? ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo si no existe este dolor por el pecado, esta comprensión de su situación desesperada como resultado del pecado? Ahora bien, este único término, la obediencia de la fe, incluye todo eso. El apóstol utiliza sus términos muy deliberadamente, no dice simplemente, creer en el Evangelio, como dice, la obediencia de la fe. La fe es siempre una obediencia.
No estoy hablando de las obras que van a seguir a todo esto. Vuelvo a decir que el proceso mismo de convertirse en cristiano es esta, obediencia de la fe. Porque creo esto, y al creerlo, me alejo del pecado y me dirijo a Dios con agradecimiento, por lo que Cristo Jesús ha hecho por mí. Y aquí el apóstol nos dice que ha recibido la gracia y el apostolado para llamar a la gente a esta. Luego, lo siguiente que nos dice es que ha sido llamado a hacer eso, entre todas las naciones. Aquí hay otra adición importante a la declaración. Encontrará que hay un gran desacuerdo en cuanto al significado exacto de esto. Algunos traducirían, entre todos los gentiles, lo cual es una posible explicación, porque la palabra puede traducirse como naciones, o como gentiles. ¿Cómo decidimos, pues, cuál de las dos es más correcta? Bien, los que eligen gentiles generalmente lo hacen porque en esta misma epístola, en el capítulo 11, versículo 13, Pablo se jacta de ser preeminentemente el apóstol de los gentiles, y de magnificar su cargo como tal. Y, por lo tanto, aquí está hablando de los gentiles porque está escribiendo a la Iglesia de Roma. Bien, puede recordar que la Iglesia de Roma incluía tanto a judíos como a gentiles entre sus miembros, de modo que eso no es un argumento. Pero me parece que hay otros argumentos muy poderosos que me obligan personalmente a rechazar esta traducción de gentiles, en lugar de naciones. Quiero aferrarme a la versión autorizada, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe entre todas las naciones, por su nombre. ¿Por qué? Bueno, aquí están algunas de las razones. Si Pablo realmente está hablando de los gentiles, no necesita haber utilizado la palabra todos. No tiene sentido decir, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado todos los gentiles. Simplemente tendría que decir, para la obediencia a la fe entre los gentiles, y nada más. Pero él utiliza deliberadamente la palabra todos, y eso es un punto significativo. En segundo lugar, creo que se trata de naciones, en lugar de gentiles, porque en este punto está haciendo una declaración general sobre el propio Evangelio. Queda muy claro cuando empieza a hablar particularmente de la Iglesia de Roma. Este quinto versículo pone fin a la introducción general de la epístola. La introducción particular a los romanos comienza en el versículo 6, y continúa hasta el versículo 16 aproximadamente. Así que hay una segunda razón. Pero aún hay razones más poderosas. Si usted lee el relato del llamado del apóstol por el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, lo encontrará en Hechos 26, leerá que el Señor le dijo específicamente que lo enviaba a los judíos, a su propio pueblo, y, también a los gentiles. No solo a los gentiles, sino a los judíos primero, y el apóstol Pablo, como nos dice el registro de los Hechos, realmente predicó a los judíos antes de comenzar a predicar a los gentiles. Aquí se está poniendo junto a los otros apóstoles, por los cuales nosotros, los que pertenecen a los apóstoles, hemos recibido la gracia y el apostolado. Y los apóstoles fueron enviados al judío primero, y también al gentil, debían comenzar en Jerusalén, luego ir a Samaria, y después hasta los confines de la tierra. Que ahí, me parece, hay otro poderoso argumento a favor de las naciones, en lugar de los gentiles. La siguiente es que después de todo, es uno de los grandes temas de la epístola a los romanos, es una de las cosas en las que el apóstol más se alegra. Escúchelo en el versículo 16, no puede ir más lejos sin sacarlo a relucir. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primero, y también del griego. Enorgullece, y por eso se regocija en él, por eso, para usar de nuevo sus propias palabras, no se avergüenza de él, porque es poder de todo el que cree, al judío primero, y también, es sorprendente, también, al griego. Eso es lo sorprendente, ya no son solo los judíos, sino que también han entrado los gentiles. Y luego continúa con su poderoso argumento para demostrar que toda la humanidad lo necesita. Lo retoma en el versículo 18 del primer capítulo, y sigue con él hasta el versículo 20 del tercer capítulo, demostrando que todos los gentiles están bajo la ira de Dios, y en el capítulo 2, que todos los judíos también están bajo su ira. Todos necesitan la salvación de la misma manera, no hay justo, ni siquiera uno. Y luego lo concluye en una de sus grandes afirmaciones, que encontrará en el versículo 22 del tercer capítulo, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego, ni siquiera eso fue suficiente, porque en el versículo 29 lo plantea en forma de pregunta retórica, ¿es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles.
De eso se regocijaba el apóstol, no solo Dios de los judíos, sino también de los gentiles. Y luego, por supuesto, en el capítulo 11 hace esta tremenda declaración de ello: la plenitud de los gentiles va a entrar, todo Israel va a ser salvado. Eso es todo, esta concepción gloriosa, la plenitud de los gentiles, la plenitud de los judíos, y así la obra está completa, y el reino será devuelto a Dios. Otro argumento a favor de esta traducción es que es el gran tema del apóstol en todas las epístolas. Tomemos la epístola a los Efesios. ¿Qué es, pregunta, lo que está ocurriendo en esta dispensación? Bueno, es el gran programa de Dios para reunir en una sola cosa, ya sea en el cielo o en la tierra, todas las cosas, en Cristo Jesús. El muro intermedio de separación ha sido derribado. Él os anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. No a los judíos solamente, sino a los gentiles, que eran extranjeros de la comunidad de Israel. Y sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero han sido acercados, han sido introducidos en las promesas del reino, en la comunidad de Dios. Es el gran tema en todas partes. Y, por lo tanto, digo que nos aferremos a la palabra naciones aquí, naciones judías, naciones no judías, todas las naciones. En otras palabras, lo que el apóstol está anunciando aquí es lo que le entusiasma, es decir, la verdad de que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. No es simplemente un Mesías judío. Ahora bien, no hay griego ni judío, bárbaro, escriba, siervo o libre, todo eso ha desaparecido, el Salvador del mundo. Por eso le gusta repetir su nombre, Jesucristo nuestro Señor. Este glorioso y bendito Salvador que es lo suficientemente grande y lo suficientemente grande como para incluir a todo el mundo. Hijo de Dios así como Hijo del hombre. No solo semilla de David, sino el sempiterno, eterno, unigénito del Padre. Ya ven, Pablo no es el único que se regocija en esto. Mira al anciano Simeón mientras está de pie con el niño en sus brazos. Mientras lo mira, dice, esta es la verdad sobre él. Él es una luz para iluminar a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Como ve, está ahí desde el principio, y es la gloria especial de nuestro Evangelio. De hecho, nuestro Señor mismo lo enseñó cuando dijo, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí. Eso no significa todos los individuos, significa todas las naciones. Usted recuerda el contexto allí en el capítulo 12 de Juan. Ciertos griegos habían venido a la fiesta, y dijeron, queremos ver a Jesús, y la respuesta es, ahora no, no podéis verme ahora. Pero yo, si soy levantado, cuando sea crucificado, cuando haya hecho la obra, atraeré a todos los hombres, hombres de todas las naciones, hacia mí. Yo soy, dice él, la luz mundo. O también, tengo otras ovejas que no son de este redil es el judío, pero, tengo otras ovejas que no son de este redil. Así que no es sorprendente que los apóstoles inspirados al pudieran enfrentarse a las autoridades que les habían prohibido predicar más en este gran nombre, que pudieran presentarse ante ellos y decir, tampoco hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que debamos ser salvados. La obediencia de la fe entre todas las naciones, el Mesías judío, el Salvador del mundo. Todas las naciones. ¡Qué mensaje tan maravilloso! No, no. No está diciendo aquí simplemente que es el apóstol de los gentiles. Tiene un evangelio para predicar a cualquiera, sea lo que sea, al judío y al griego, al sabio y al insensato, no importa quién sea, cualquier alma que esté en necesidad y que crea, aquí está su Salvador. Todas las naciones. Esto, entonces, me lleva al último punto. El apóstol, como he indicado, tenía tres grandes razones para mencionar constantemente este nombre. Él es lo que es por él, hace lo que hace por él. La tercera y última razón es esta, dice Pablo. Hago lo que hago por su nombre, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe entre todas las naciones, por su nombre. Este es el clímax. Tradúzcalo, si quiere, con la versión estándar revisada en este punto, por causa de su nombre. Por amor a su nombre. Soy un apóstol, dice Pablo, soy un predicador, estoy llamando a la gente de todas las naciones a la obediencia de la fe. ¿Por qué lo hago? Por amor a su nombre. Ese es su motivo, esa es su razón. Ahora, ¿qué significa esto? Puede decirlo así si lo prefiere, por su. La introducción de este término, nombre, es importante y significativa. El nombre en las Escrituras siempre representa la revelación por la que conocemos y aprendemos a la persona indicada. En el Antiguo Testamento,
Por ejemplo, Dios se reveló a la nación de Israel mediante sus nombres. Los encontrará en las escrituras del Antiguo Testamento. Jehová y las diversas adiciones a eso, Jehová Yire, Jehová Salom, y así sucesivamente. Dios se da a conocer a través de nombres, nombres que son descriptivos de Él, de su persona, de sus motivos, de sus deseos y de sus actividades. El nombre revela al hombre, decimos de un hombre que tiene un gran nombre, como abogado o como médico, o cualquiera que sea su vocación. Queremos decir con esto que el nombre que se ha hecho a sí mismo nos habla de Él. El apóstol lo utiliza aquí en ese sentido, el nombre representa la gloria del Señor Jesucristo. Lo hago, dice Pablo, predico por causa de su gloria, para glorificarlo, y para que la gente lo glorifique y se gloríe en él. Por lo tanto, se deduce que al obedecer el Evangelio, por nuestra obediencia de fe, glorificamos al Señor Jesucristo. La afirmación del apóstol, por lo tanto, es que predica y trabaja para ese único gran fin. Ese es su motivo principal, eso es lo que lo impulsa, que Cristo sea glorificado, que su gloria se manifieste entre la gente, y que todos vivan para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es su tema constante. Aquí, de nuevo, me detengo un momento para enfatizar esta verdad vital, especialmente en estos días. ¿Se han dado cuenta de esa significativa declaración en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, una de las cosas más asombrosas que nuestro Señor ha dicho sobre los cristianos? ¿Se ha dado cuenta de que esto es cierto para usted? Dice, todos los míos son tuyos y los tuyos son míos, y yo soy glorificado en ellos. Fíjese en el contexto. Él dice que ha glorificado a su Padre mientras estaba aquí en la tierra, y ahora, dice, vuelvo a ti. Ellos se quedan en el mundo, y yo soy glorificado en ellos. El Padre fue glorificado en Él es gloria en ellos. Ahora creo que el apóstol está enseñando algo así en este mismo punto. Él consideraba que su trabajo como apóstol era parte de esta glorificación del Señor Jesucristo. Eso es de tremenda importancia para nosotros de esta manera. No creer en el Señor Jesucristo es negarse a glorificarlo, y esa es la esencia del pecado. Recuerden cómo lo dijo nuestro Señor mismo. Él dice, hablando de la venida del Espíritu Santo, y cuando venga, reprenderá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, porque no creen en mí, de justicia, porque voy a mi Padre y ya no me veis, de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pero fíjate en la primera, de pecado, porque no creen en mí. Dios ha glorificado y honrado a su propio Hijo. Su Hijo le rogó, y ahora, oh Padre, glorifícame tú mismo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Y el Padre lo hizo. Lo hizo preeminentemente, como hemos visto, en la resurrección y en la exaltación del Señor Jesucristo. Él ha sido glorificado por el Padre. Y usted y yo estamos llamados a glorificarlo también. Yo soy glorificado en ellos, dice él. Así que, como pueblo cristiano, estamos llamados a eso, ese es nuestro llamado, esa es nuestra tarea. ¿Cómo, entonces, podemos hacerlo? ¿Cómo puedo glorificar al Señor Jesucristo? Bueno, lo hago creyendo en Él. Cuando digo que creo que Él es el Hijo unigénito, lo estoy glorificando. Jesús el hombre, Hijo de Dios. Tan glorificando a Él, me estoy gloriando en Él. No solo eso. Pronunciando, estoy proclamando, que creo que Él vino del cielo a la tierra para redimir mi alma, por su gran y asombroso amor, aunque eso significara la muerte de la cruz. Y cuando digo eso, lo estoy alabando, me estoy gloriando en Él, lo estoy glorificando. Sí, pero no solo debemos hacer esto en nuestras palabras, sino que debemos hacerlo en nuestras vidas. Recuerden cómo lo expresa Pedro en su primera epístola, sois una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar, para que mostréis las alabanzas, las virtudes, las excelencias, las glorias, de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. 2:9. Eso es lo que somos como cristianos, debemos mostrar sus excelencias, sus virtudes, su grandeza, sus glorias. Debemos mostrarlo, mostrar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas. Lo hacemos en nuestras vidas. Por eso debemos abstenernos de las lujurias carnales que guerrean contra el alma, dice Pedro, porque no podemos, al mismo tiempo, estar consintiéndolas y glorificándolo a Él. Estamos proclamando, como cristianos, que Cristo puede liberarnos del pecado y de Satanás. Así que le estamos glorificando a Él mientras vivimos la vida cristiana. La gente debería poder mirarnos y decir que Él ha hecho esto por nosotros. Le estamos glorificando. Por su nombre lo haciendo. No solo eso.
Le glorificamos deseando que todos vengan a Él y deseando que todos le alaben. Si alguien le ha hecho una bondad, se lo cuenta a todo el mundo. De nuevo, permítame usar una ilustración. Usted se ha puesto enfermo y ha ido a su médico, solo para descubrir que no puede ayudarle. Ha acudido a muchos otros, ellos no pueden ayudarle. Por fin conoce a un hombre que le pone en orden. ¿Qué hace usted? Le hablas a todo el mundo de él y quieres enviar a todo el mundo a verlo. Quieres que todo el mundo piense bien de él. Dices que es un hombre maravilloso y que todo el mundo debe oír hablar de él. Los cristianos deben ser así con su Señor. Vivimos por su causa, por su nombre, por su gloria. Queremos que todo el mundo venga y doble la rodilla ante aquel que es tan glorioso y maravilloso. Y de la misma manera, por supuesto, esperamos su venida, porque sabemos que cuando vuelva no vendrá en forma de humillación. La próxima vez vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá montado en las nubes del cielo, rodeado de los santos ángeles, y derrotará a sus enemigos y desterrará el pecado y el mal y establecerá su reino y reinado. ¿Quiénes somos nosotros como cristianos? Bueno, según Pablo escribiendo a Tito, somos aquellos que esperan esa bendita esperanza y la gloriosa aparición del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Soy un apóstol, dice Pablo, estoy predicando, ¿por qué? Por su nombre. Quiero que el mundo entero caiga a sus pies y mire con devoción, asombro y alabanza al pensar en el niño de Belén, en el muchacho con los doctores de la ley en el templo, en el carpintero, en el joven de 30 años que se pone a predicar. Oh, que el mundo se incline ante él. Por su nombre lo hago, dice Pablo. Este es el gran tema de la Biblia. ¿Recuerdas cómo está en el segundo salmo? Se trata de la resurrección y del Hijo siendo glorificado por el Padre, y el Hijo se dirige a los príncipes y a los reyes del mundo con estas palabras: sed, pues, sabios ahora, oh reyes, sed instruidos, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor, y alegraos con temblor. Luego fíjate en esto, besa al Hijo, ahí está el Hijo en su trono, ponte de rodillas, besa sus pies. Él es el Rey, rechazado por el mundo. Los reyes de la tierra se ponen a sí mismos. Pero yo he puesto a mi Rey sobre mi santo monte de Sión. Por lo tanto, besa al Hijo, besa sus mismos pies en un acto de homenaje y de reverencia y de obediencia a Él. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando su ira se encienda solo un poco. Eso es lo que está diciendo el apóstol. He recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe entre todas las naciones, por su nombre. Oh, sí, predicó para que los hombres y las mujeres se salvaran y fueran liberados de sus pecados acosadores, y tuvieran felicidad, paz y alegría. Pero eso no fue lo primero. Era esta bendita persona, para que todos se inclinaran ante Él y confesaran que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oh, Pablo lo hizo todo por esta razón: para mí vivir es Cristo, dice, y morir es ganancia, porque significa estar con Él. Era su gloria lo que importaba, y solo eso importaba, con Pablo. Era un hombre intoxicado por Cristo, vivía para su alabanza y para su gloria. Mis queridos amigos, ¿lo hacemos? Es así como vivimos. Estamos destinados a ello. Yo soy glorificado en ellos, dice nuestro bendito Señor. Por nuestra creencia, por nuestra vida y por nuestro todo, es cierto en nosotros. Ofrezcamos, pues, juntos esta oración, la oración de Johann Caspar Lavater, que encontrarán en ese noble himno. Oh Jesús Cristo, crece tú en mí y todo lo demás retrocede. Escuche este versículo. Deja que la fe en ti y en tu poder sea lo que mueva cada motivo. Sé tú solo el deleite de mi alma. Mi pasión y mi amor. Pablo vivió, trabajó, se esforzó y murió por su nombre. ¿Lo hace usted? Estamos llamados a eso. Ese es nuestro alto privilegio, vivir para Él y para su gloria, que vino del cielo a la tierra, que murió y fue sepultado y resucitó para que pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. Por su nombre.